En 1999 se estrenó el proyecto de La Bruja de Blair, una película independiente de terror psicológico estadounidense que supuestamente mostraba el metraje recuperado que 3 jóvenes cineastas habían filmado antes de desaparecer misteriosamente mientras caminaban por los sombríos parajes de Black Hills, Colinas Negras, cerca de la localidad de Burkittsville, Maryland, Estados Unidos, en 1994. Los jóvenes, según narraba la película, habían filmado un documental sobre una vieja leyenda local conocida como la Bruja de Blair. Si bien muchos tomaron todos los hechos narrados en la cinta como mera ficción, la verdad es que sí existe una leyenda de la Bruja de Blair, una macabra historia que comenzó a escribirse en febrero de 1785, en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burkittsville, ubicado, como se mencionó anteriormente, en la zona norte de Maryland, a 2 horas de distancia de Washington, D.C. Según relatan algunas crónicas, en el pueblo de Blair, una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward se ganó la animadversión de los vecinos luego de que, valiéndose de varios engaños, llevara a los niños del lugar a su casa para extraerles sangre, supuestamente para usarla en una ceremonia de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas que le había infligido a la anciana de brujería, y, de acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo de Blair. La supuesta bruja fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio de lo profundo del bosque de Black Hills, durante un invierno especialmente duro. Dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o de inanición, los habitantes de Blair volvieron a su rutina en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Kedward, desapareció cuando finalizó el invierno. El mismo que había condenado a Ellie Kedward desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue el mismo magistrado el que también desapareció cuando finalizó el invierno. Casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Ellie Kedward era la responsable de las desapariciones y temiendo ser víctimas de la maldición, el resto de los ciudadanos de Blair huyeron aterrorizados del pueblo en cuanto mejoró el tiempo, jurando no volver a pronunciar jamás el nombre maldito de la bruja. En noviembre de 1809 se publicó un libro titulado El culto de la bruja de Blair, que narraba la historia de una aldea maldecida por una bruja. En el final de esta obra, por cierto, los habitantes del pueblo daban caza a la bruja y la terminaban quemando por todos sus crímenes. En enero de 1824 se fundaría el poblado de Brooksville, en el antiguo asentamiento donde se situaría el antiguo pueblo de Blair. Si bien ninguno de los fundadores de la nueva localidad parecía conocer la historia original de la maldición del pueblo de Blair, el año siguiente, varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del Tappy Ace, el río que cruza la localidad, una mano de una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando acudieron al torrente a investigar la denuncia, debieron lamentar en lugar de la desaparición de Ellen Tracy, una niña de 10 años que se sumergió en el río y jamás volvió a salir de él. Casualmente, después de este incidente, los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza y potabilidad. En 1866, la que desapareció en Brooksville fue una niña de 8 años de edad, por lo que se enviaron varias partidas de rescate en su búsqueda. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a su casa, una de las partidas de rescate no volvió a aparecer. Semanas más tarde, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados. La maldición de la bruja de Blair en el siglo XX.
Entre 1940 y 1941, la localidad de Brooksville volvería a ser escenario de otros hechos luctuosos. 7 niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo, lo que gatilló una exhaustiva búsqueda de las autoridades para dar con el paradero de los menores. Rustin Peer, un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña de las afueras del pueblo, fue el primer sospechoso detenido por la policía. Había sido arrestado en el mercado de Brooksville mientras gritaba una y otra vez la frase «por fin he terminado». La policía, tras examinar la casa de Peer, descubrió los cadáveres de los 7 niños desaparecidos, enterrados en 7 pequeñas tumbas, situadas dentro de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte, al parecer, de un ritual diabólico. Peer fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores, condenado a la horca y ejecutado. Antes de morir, se justificó a sí mismo asegurando que una voz en su mente, la de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. Esta leyenda rural americana escribía su último capítulo conocido en 1994, después de Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery, decidieron realizar un documental gráfico en Brooksville sobre Ellie Kedward, la famosa bruja de Blair. Los jóvenes, tras interrogar a los habitantes del pueblo, localizaron a Mary Brown, una anciana demente que afirmaba haber visto a la bruja cerca del riachuelo de Tappy Hills. Según Brown, la bruja de Blair era un ser femenino y repulsivo que también tenía rasgos animales y grandes cotas de pelo a lo largo de brazos y piernas. Los estudiantes, tras adentrarse en el bosque de Black Hills, con el objetivo de encontrar a la supuesta bruja en la zona de Coffin Rock, no volvieron a ser vistos. La policía solo encontró el coche de Joshua Leonard aparcado en la carretera de Black Rock. Semanas después, los 3 estudiantes serían declarados oficialmente desaparecidos. El año siguiente, un estudiante de antropología que realizaba una excursión encontrando enterrada bajo una vieja cabaña una mochila que contenía latas de película, cintas, videocassettes, una cámara de video, el cuaderno de notas de Heather Donahue y una cámara. Después de analizar las pruebas, la policía confirmaría que todos estos artículos pertenecían a los 3 estudiantes desaparecidos. Los hechos anteriormente descritos, por cierto, habrían sido los que inspiraron al argumento de la película El proyecto de la bruja de Blair, una cinta de 80 minutos que obtuvo un rotundo éxito en Estados Unidos y que sirvió para hacer conocida una leyenda que para algunos habitantes del poblado de Brooksville, la antigua aldea de Blair, tiene todos los visos de una atroz e inquietante realidad. Si el video te gustó, suscríbete a mi canal y compártelo. Y recuerda, la oscuridad tiene miedo.